Y como todos los jueves, nuestra querida Gabriela Peroso nos pondrá en perspectivas temas que son noticia en Venezuela. Gaby, bienvenida, gracias por acompañarnos y bueno, quisiera que como abreboca nos dieras una actualización de esta investigación que está realizando Insight Crime, que pone al relieve la transición que al parecer se está haciendo en Venezuela sobre la producción de cocaína y que toca estados fronterizos como el Zulia y bueno, desentraña toda una red importante de narcotráfico. Bienvenida. Muchísimas gracias, Marjorie, y a toda la audiencia por siempre estar aquí. A mí me preocupa muchísimo esta investigación. Es una investigación que vienen siguiendo hace 3 años. Esto es una fundación que se dedica justamente a ver en detalle todo lo que serían las amenazas transnacionales en el mundo entero y particularmente en este caso en América Latina. Recordemos que toda la vida, desde antes de este gobierno y de todo lo que ha ocurrido, siempre se ha dicho que Venezuela es un país de tránsito. Pero ¿qué ha pasado? En los últimos 10 años hemos visto cómo esta retórica ha cambiado completamente, cómo los altos funcionarios que actualmente hacen parte del régimen de Nicolás Maduro están procesados por narcotráfico, han sido señalados y acusados por la justicia internacional y esto en teoría no suponía la siembra y el procesamiento de drogas dentro del país. Pues bien, luego de esta investigación de 3 años, esto va a ser un seriado de reportajes que se va a venir viendo. Ya ellos tienen pruebas específicas de que por lo menos en 3 municipios de Zulia y 2 municipios de Apura hay procesamiento, hay laboratorios, hay justamente la elaboración de drogas dentro del territorio nacional. Es decir, ya no estaríamos transitando la droga. Y justamente uno de los grandes temas fundamentales aquí es la radicación de estos grupos armados, de estos grupos guerrilleros en Venezuela que tienen amplia experiencia. Hay quienes podrían decir, bueno, pero el tema de los cultivos o los laboratorios no es significativo, lo que se ha encontrado es mediano. Pero imagínate la capacidad de expansión que pueden tener cuando tenemos un Estado cómplice de este tipo de actividades y adicionalmente fronteras y territorios que están inhóspitos, que no tienen ningún tipo de regulación. Este es justamente el lugar perfecto para que este tipo de actividades se expanda. Y es por eso que entonces los venezolanos, no sé cómo lo haremos, porque como está prácticamente secuestrada a nuestra nación, tenemos que denunciar esto y los organismos internacionales tienen que poner un punto de atención porque sería gravísimo. Ya nosotros como productores, como México y como Colombia, en unos pocos años podríamos convertirnos en un actor fundamental en el tema de las drogas en todo el hemisferio. Sería realmente algo lamentable que, bueno, que ya se está viendo, pero ya por lo menos hay pruebas en suelo venezolano. Sí, estaba leyendo la investigación y ya tienen testimonios reales de campesinos, de políticos que obviamente por temas de seguridad no quisieron identificarse, pero que hablan específicamente de cómo están operando en la producción, en la distribución y de cuánto dinero se gana a través de todo este operativo de producción específicamente de cocaína. Hablan de lo que pudiese estar ocurriendo en la Sierra de Perijá, según esta investigación que ya lleva 3 años recopilando datos y también evidencias, ¿no?, para poderlas exponer. Bien grave lo que estaría ocurriendo. Sí, definitivamente es un punto de inflexión en el tema venezolano. Ya, imagínate, los que son los dictadores que rigen los destinos de Venezuela han sido plenamente identificados como narcotraficantes, hay precio por sus cabezas, pero adicionalmente nosotros entraríamos en el mercado como un productor. Esto ya se iría fuera de cualquier entendimiento. El tema es cuáles son las herramientas que tú tienes como venezolano o como comunidad internacional para poder revertir este tipo de situaciones. Gaby, otro tema que nos preocupa a los venezolanos tiene que ver con el diálogo, con las negociaciones que se puedan dar. Hemos visto que Juan Guaidó y también el subsecretario para los asuntos del hemisferio del Departamento de Estados Unidos, Brian Nichols, tuvieron una conversación hablando acerca de este tema. ¿Qué nos puedes brindar en cuanto a qué acuerdos pudiese llegar el gobierno de los Estados Unidos con la oposición venezolana? Si bien aquí hay que tomar varios puntos de vista. En primer lugar, obviamente el compromiso que sigue manteniendo la administración o en general los funcionarios estadounidenses con el tema venezolano.
siguen dando el respaldo a la democracia, siguen dando apoyo al gobierno interino, y estas declaraciones de alguna manera responden todas esas especulaciones que se habían dado, que incluso hablamos aquí la semana pasada sobre posibles reuniones directas entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno estadounidense. Si bien eso no está descartado, aunque ellos no se refirieron específicamente a eso, ellos negaron que se fuera a producir próximamente una reunión en Trinidad y Tobago. Adicionalmente, ya dijeron oficialmente que ni Maduro, ni Ortega, ni Díaz-Canel serán invitados a la Cumbre de las Américas. Las tres dictaduras del continente se les cierran la puerta a este foro democrático internacional, el más importante que tenemos en nuestra región. A mí lo que me preocupa de todo esto es el tema de que diversos grupos están sosteniendo conversaciones directas con Estados Unidos. Y eso está muy bien, porque no solamente puede ser una interlocución entre el gobierno interino y Estados Unidos, que obviamente se ve muy claro cómo se apoyan y utilizan la palabra incondicionalmente. También hay otros grupos, los que firmaron la carta, los entrevistábamos la semana pasada y aseguraban que también hay reuniones activas con Estados Unidos. Si nosotros cometemos el error, que ya lo cometimos en los últimos 2 años, de solamente asentar algún tipo de transición económica, mejora, lo que sea, en Estados Unidos, nuevamente estamos cometiendo el error fundamental. Estuve escuchando esta semana a Carrie Filippetti, que tuvo una serie de reuniones públicas y privadas, y ella explicaba lo que había funcionado y no había funcionado en esa política de máxima presión, donde ella fue una de las protagonistas. Y ella, entre miles de reflexiones que hacía, tomaba varios puntos fundamentales. Decía que la presión internacional se había ejecutado muy bien, se había armado esa infraestructura, pero que uno de los grandes errores era que se centraron en que el gobierno interino fuera gobierno, funcionara como gobierno y no actuara como oposición para activar internamente a los venezolanos, para unirlos, para organizarlos. Y ese es uno de los grandes temas. Si nosotros solamente le estamos pidiendo a Estados Unidos, no negocies con Maduro, sí negocia con Maduro, llévanos a la mesa de negociación, y todo gira en torno a lo que pueda ser el apoyo o no a Estados Unidos, nuevamente estamos cometiendo un error fundamental. Los venezolanos tenemos que obviamente apoyarnos en ese respaldo internacional, pero tenemos que trabajar internamente. Ahora se está hablando de primarias, hay quienes quieren elecciones, hay quienes no. Los venezolanos nos tenemos que organizar. Lo que yo entiendo, y obviamente no puedo criticar, es que cómo hace el venezolano para organizarse en un país en donde todo está controlado, donde hay justamente una represión absoluta a cualquier tipo de manifestación democrática. Pero tenemos que comenzar a transitar un camino en donde las cosas sean de venezolanos para venezolanos, y adicionalmente tener vías alternas, que no solamente sea el diálogo en México la única respuesta que tengan los venezolanos, sino que se hagan planes paralelos, porque esa era otra de las inquietudes que tenía esta funcionaria estadounidense. Ella además decía, todo el mundo está diciendo que nuestra política solamente fue las sanciones, y no, dibujaba cómo el Ministerio de Justicia, cómo el Departamento de Estado entregó ese marco para la transición democrática en Venezuela, cómo el Comando Sur tenía esa amenaza militar, cómo los europeos aplicaban las sanciones, pero decía que hubo un problema de timing absoluto, las cosas no se hicieron de manera correcta. Por ejemplo, el Departamento de Estado entregaba ese marco de transición para que justamente algunos funcionarios que rodeaban a Nicolás Maduro tuvieran la oportunidad de ceder el poder, quizás eliminar a Maduro y ellos agarrar el poder en un tema de transición, pero una semana después le estabas poniendo precio a sus cabezas. Es decir, no se actuó de la manera correcta, de la manera coordinada dentro de Estados Unidos. Adicionalmente decía que esa amenaza militar, que era parte de esa estrategia general, asustaba a los europeos, y no querían los europeos identificarse con Estados Unidos en el tema de las sanciones, porque estaban de acuerdo en las sanciones económicas, pero no en una posible estrategia militar, en esa amenaza creíble que se habría construido en un momento dado. Es decir,
hay que tener muy en cuenta todos esos errores del pasado para construir ese diálogo, esas elecciones a partir de este momento y justamente basarnos en esos errores del futuro, del pasado, para poder edificar un futuro que sea más cierto y más valedero para todos, ¿no? Gaby, por un lado vemos a Nicolás Maduro diciendo que los venezolanos en el país le están enviando a los venezolanos en el extranjero $300 mensuales, que va en contradicción con la cantidad de inmigrantes que se han visto en la obligación de salir del país buscando mejor calidad de vida. Sobre este tema, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con David Smolansky y dijo que la situación migratoria, en vez de mejorar, está empeorando. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este encuentro? Bueno, justamente rescato estas declaraciones que no son impresiones que pueda tener el régimen de Nicolás Maduro o un ciudadano. Ahí se presentó un informe formal, ahí hay un equipo de la Organización de Estados Americanos que trabaja este tema y que reveló ese informe que se le presentó al secretario general a través de David Smolansky, que no es que es funcionario del gobierno interino, él es funcionario activo de la Organización de Estados Americanos, que durante la pandemia 1.2 millones de venezolanos se fueron del país. Esa es la respuesta que yo le puedo dar a ese tipo de impresiones y que adicionalmente 9.3 millones de venezolanos viven en inseguridad alimentaria. Son cifras totalmente creíbles y totalmente verificables. Como si 9 millones de venezolanos están en inseguridad alimentaria, estamos mandando, esas personas que no tienen con qué comer dentro de Venezuela, le están mandando $300 a los familiares en el extranjero. Quizás él tiene 3 o 4 ejemplos de algunos enchufados que lo pueden estar haciendo ahí, gente que llegó a Venezuela a hacer negocios y como obviamente hay un tema de lavado de dinero y una cantidad de fondos oscuros que se están manejando dentro de Venezuela, quizás ellos sí tienen la posibilidad de mandarle a la tía que está pasando trabajo, no sé, aquí en Miami. Pero la realidad no es esa. Hay personas que se han devuelto en un número menor, pero sigue creciendo el número de venezolanos. Estamos en la lista número 1 de quienes están esperando algún tipo de papel y algún tipo de estatus dentro de Estados Unidos, porque recordemos que el TPS es para las personas que ingresaron antes. Los venezolanos siguen ingresando por la frontera y siguen inundando a todos los países del mundo. Por tanto, realmente es una gran mentira que ellos quieren manipular y tratar de hacer ver como que, bueno, que Venezuela se arregló, la frase más popular del último mes. Gaby, ¿qué ha pasado con esa carta que firmaron algunos representantes de la oposición venezolana dirigiéndose al gobierno de los Estados Unidos? ¿Cuál ha sido el feedback, el apoyo que se ha logrado a través de estas cartas para ejercer presión? Bueno, han sido 3 cartas en total, una que era justamente de los representantes y senadores de Estados Unidos que estaba en contra de cualquier levantamiento de sanciones, otra que iba en la misma línea de prominentes dirigentes de oposición y una tercera carta que eran intelectuales, sociedad civil. Yo creo que todas han tenido acogida acá en Estados Unidos. Si tú ves las declaraciones que dan los funcionarios estadounidenses, de alguna manera le dan la razón a ambas partes. En primer lugar, siguen respaldando al gobierno interino y adicionalmente hablan de ese diálogo que justamente se pide en esas cartas y dicen que no están cerrados al levantamiento de las sanciones. Incluso cuando hablábamos con los firmantes de esa carta la semana pasada, ellos decían que no había manera de negociar ni que hubiese ningún tipo de transición ni ningún movimiento sin la oposición, sin que estuvieran presentes los partidos de oposición. Si bien ellos se tranquilizan porque Estados Unidos da una respuesta pública a ambas peticiones, también Estados Unidos entiende que todos son necesarios, que ha sido parte de lo que hemos analizado acá. Se ha dado la respuesta, pero hasta ahora, que yo sepa, no hay un plan definitivo. Ojalá sea un plan secreto para buscar algún tipo de solución en Venezuela. Esta semana hubo un importante foro en la Florida International University que analizaba justamente todo este tema de las sanciones. Lo vamos a tener esta tarde en nuestro programa Perspectivas, saber si esas negociaciones son necesarias, son transparentes, son posibles, son creíbles, analizar todos esos puntos de vista. Y ellos decían algo fundamental: hay que ir a esa mesa de negociación sabiendo que Nicolás Maduro no va a ceder el poder en una mesa de negociación.
y saber que lo que se puede alcanzar es hasta cierto punto. No se puede lograr lo que se quiso, ese cese de la usurpación, pero basado en eso, tratar de construir algún plan específico que reactive a los venezolanos dentro de Venezuela o que les lleve unas elecciones, podría ser una manera de organizar y de tener una respuesta. Ellos hablan de que la inercia y de continuar igual es muy grave, y uno de los analistas de Cuba decía que en el tema de las sanciones es como el bowling, el juego en donde si tú tienes una sanción para deponer del poder a un mandatario, tienes uno o máximo dos chances para hacerlo. Si no tumbaste todos los pines, ya esas sanciones no funcionan. Pero las sanciones que sí funcionan son aquellas que buscan que cambie de actitud un régimen dictatorial. Y esas son las cartas que justamente se podrían utilizar en una mesa de diálogo y negociación. Gaby, ¿cuál es tu análisis, ya cambiando de tema, sobre la visita de Josep Borrell a Panamá? Bueno, a mí me llama muchísimo la atención porque estamos viendo que la Unión Europea está muy unida haciendo toda esta serie de reuniones, pero ellos están viendo que América no lo está. Mandaron al jefe de la diplomacia de la Unión Europea a Panamá justamente para primero reunirse con los gobiernos, o sea, reuniones políticas, pero también reuniones comerciales. ¿Y cuál es la gran conclusión de lo que han sido esta serie de encuentros? Que si bien hay dos bloques, en uno está Venezuela, Cuba y Nicaragua, que no condenan, más bien apoyan a Rusia en toda esta invasión a Ucrania, y los otros países condenan este tipo de acciones, cuando lo sientas en la mesa, porque se reunieron con los países del CARICOM y que en todo lo que tendría que ver con el tema comercial, y les dices, bueno, ayúdennos a sancionar a Rusia, ya que ustedes condenan la invasión, realmente no hay respuesta. Panamá condena la invasión, pero tiene un tratado, un compromiso, porque ellos son el Canal de Panamá, que justamente une a las dos partes del continente, y ellos tienen que ser neutrales. Vemos países como Argentina que más bien defienden a Rusia y dicen a Rusia no la pueden sacar del G20 porque justamente todo ese tema comercial no se puede tocar. Obviamente Brasil no se quiere meter en eso porque es demasiado los lazos que tienen con Rusia aún para toda la producción agrícola. Es decir, la Unión Europea no va a ver un respaldo definitivo de América Latina con respecto a el tema de las sanciones, que las quieren ejecutar de manera mundial. Esto no va a suceder. Rusia tiene 20 años de injerencia dentro de América Latina y ha construido esos lazos, y seguramente también China presiona para que no ataquen tanto a este socio, a pesar de que no lo hacen públicamente. Es así. Ahí es donde vemos que siempre velamos como que por lo nuestro y no por la seguridad, la democracia, y es muy lamentable, ¿no? Sí, Gaby, por otro lado existe esa sensación de que Venezuela mejoró. El ministro de Petróleo de Irán viajó al país para firmar acuerdos energéticos con el régimen de Maduro. La gente tiene la percepción de que se han incrementado los niveles de producción y que todo esto ha propiciado a una mejoría económica. Por lo menos esa es la sensación. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bien, no es solo una sensación. Ya los expertos que justamente vigilan el tema de la producción petrolera ubican nuestra producción diaria en casi 800.000 barriles. Se estima que para este año, Marjorie, el régimen de Nicolás Maduro reciba 15.000 millones de dólares por justamente materia petrolera. ¿Quién los ayudó a reactivarse y a poder recuperarse? Justamente los iraníes. ¿Te acuerdas que ellos mandaron unos tanqueres de gasolina, mandaron unos técnicos, unos ingenieros? Ellos lograron que algunos de los pozos fueran más productivos. Esto se logró, hasta ahora la producción está estancada allí, ellos tratan de llegar al 1.000.000, no sabemos si lo van a lograr. Lo cierto es que Irán y Venezuela, por un lado, se han reunido con funcionarios estadounidenses para ver si suplen de petróleo a Estados Unidos para poder quitar lo que era la producción de Rusia, pero adicionalmente se reúnen entre ellos, y ¿qué es lo que dicen? Nos estamos reuniendo para ver cómo podemos librarnos de estas sanciones que aplica Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, todavía no entendemos muy bien la política de cómo acercarse a Venezuela, cómo acercarse a Irán, que realmente es lo mismo que acercarse a Rusia en tiempos de no guerra, y ellos se tratan de fortalecer
y tratan de seguir unidos, pero saben que Estados Unidos les podría estar abriendo las puertas a futuro. Y además Venezuela ahorita pareciera que no tiene intención de negociar, pero hay quienes aseguran que para finales de año, cuando realmente se dibuje realmente el mundo post Rusia, ya Rusia no un actor fundamental en el tema petrolero porque Occidente le daría la espalda completamente, Venezuela va a sentir la necesidad de acercarse a Estados Unidos, pero se acerca con los enemigos de ese mismo Estados Unidos. Estados Unidos trata de acercarse a Venezuela en materia petrolera, trata de reavivar ese acuerdo nuclear para justamente suavizar algunas sanciones de Irán. Realmente la política, también los timings no están correctos, como decía Carrie Filippetti, en este sentido. O sea, ¿por qué te acercas a Irán, a Venezuela en este momento? El tema nuclear, son tantas aristas, pero ellos siempre están unidos y hablando. Y ahí estaba el ministro de Petróleo, además hasta se fue a los pozos petroleros a revisar cómo están. Yo me imagino que pueden justamente Venezuela invertir un pocotón de dinero para que ellos sigan aumentando la producción petrolera, e Irán tendría ahí una casa segura aquí en América Latina, sin que nos olvidemos que han mandado drones, que han preparado gente y que todo esto puede ser utilizado para el terrorismo, por lo menos así lo estaban denunciando los israelíes. Quisiera que habláramos del mejor hasta el peor de los escenarios. Este incremento en la producción petrolera lo va a sentir el ciudadano común en la calle porque va a haber más fluidez económica, más oportunidades laborales, o no necesariamente. Bueno, se siente algo que más dinero se está moviendo en Venezuela, eso no se puede negar, sobre todo en las ciudades que tienen un poquitico más de movimiento, y hemos visto todos estos bodegones y que la gente está comprando. Si es burbuja, no es burbuja, si es lavado de dinero, todo eso entra en juego. Si le entra más dinero al régimen de Nicolás Maduro, esto baja un poco, pero que nos va a dar estabilidad laboral, nada de eso. Lo que se ha estado diciendo, por lo menos lo decían en este foro de la Florida International University, es que era mejor traer a empresas transparentes, no solamente de Estados Unidos, de otros países, a Venezuela, entrar en ese mercado petrolero, porque actualmente esos 15.000 millones de dólares le quedan directo al régimen de Nicolás Maduro, que los vende de toda la manera oscura posible, no tiene ningún tipo de auditoría ni control y va directo allí. Si hay algún tipo de sociedad con empresas serias de cualquier parte del mundo, esas ganancias se reparten parte y parte, podría lograrse que esas ganancias vayan al tema de ayuda humanitaria, habría una auditoría real de lo que realmente está percibiendo el régimen, y esto también se traduciría en algún tipo de alivio a otras áreas, que era un poco lo que decía Fede Cámaras, que se podría reactivar la ganadería, la agricultura, otros sectores a raíz del sector energético que es tan vital para los venezolanos. Sin embargo, se tiene que hacer con mucho cuidado porque es dinero para la campaña del régimen de Nicolás Maduro, será difícil que le llegue a la oposición para esa misma campaña electoral, pero se están estudiando todas las posibilidades. Aquí lo importante es que todo el mundo está hablando de algo. Si Primero Justicia está hablando de primarias, está bien. Que el gobierno interino siga trabajando con Estados Unidos para otro tipo de alternativas, está bien. Que la sociedad civil también tenga esas conversaciones, está bien. Pero se tienen que unir. En ese foro también decían que todos los de la oposición se creen presidenciables y que el gran obstáculo que tiene la oposición en este momento es un obstáculo interno. Si no se ponen de acuerdo, no vamos a avanzar en absolutamente nada, Marjorie. Y hay mucha gente valiosa en cada uno de esos grupos, mucha gente que tiene intereses oscuros en todos esos grupos, pero al final de cuentas, si no vamos unidos y si no empezamos a trabajar para el 2024, el tiempo pasa volando y vamos a perder otra gran oportunidad. Aunque también decían que en Venezuela se van a celebrar elecciones, pero que jamás serán, por lo menos para el 2024, ni libres ni justas. Gaby, recuerdo que anteriormente decían que hacía falta una gran inversión para poder reactivar el sector petrolero y bueno, estás diciendo que lo están logrando según investigaciones y estadísticas. Mucha gente se pregunta, si lo han podido hacer para el sector petrolero, ¿por qué no han invertido en la misma proporción para mejorar el sector eléctrico o el sector salud que está afectando tanto a los venezolanos?
Porque se trata de qué beneficia el régimen de Nicolás Maduro. Yo produzco más petróleo porque eso me da más dinero. Si yo le arreglo el tema de la luz y el agua a los venezolanos, ¿eso se me traduce en algún tipo de beneficio? No. Más bien me da el beneficio al contrario. Cada vez que al venezolano se le va la luz y el agua, no tiene tiempo para pensar en que esto tiene que ser una democracia y que tiene que luchar por sus libertades. No tiene tiempo porque sencillamente tiene que sobrevivir. Esto ha provocado la migración masiva de venezolanos que favorece al régimen de Nicolás Maduro. Le da malos titulares, pero al final sale de un pocotón de gente que estaba en contra de él y le alivia el control total del país. Ellos no están interesados en eso. Y ese es uno de los puntos que han criticado los que hablan de esta carta. Hay quienes dicen, si entran ingresos petroleros se va a poder mejorar el sistema eléctrico. ¿Realmente el régimen de Nicolás Maduro va a invertir ese dinero en el sistema eléctrico para devolverle un derecho fundamental a los venezolanos? No lo creo, porque además ellos mismos destruyeron esa industria y todo ese servicio, y esto no tiene que ver con las sanciones. Si bien dicen, bueno, es que las sanciones no permiten que compres los transformadores y pero al final no fueron las sanciones que lo dañó y no sabemos, no creemos que el régimen de Nicolás Maduro lo vaya a hacer. Quizás lo va a hacer por un tema de campaña electoral, pero ellos al final siempre ven el beneficio propio y eso es lo doloroso de todo esto. Aquí no se está pensando en los venezolanos en ningún momento. Y por eso no sé cómo se construye una nueva propuesta, pero la tenemos que hacer y la tenemos que hacer unidos, porque yo creo que, y lo decía la propia funcionaria Carrie Filippetti, que estamos en el lugar más lejano hacia una transición democrática de la que estuvimos en cualquier momento de nuestra historia. Imagínate identificarlo así, yo comparto esa opinión, estamos en un punto en donde no hay amenaza creíble, no hay ningún tipo de riesgo para el Nicolás Maduro, no hay ese incentivo para negociar, por lo menos para él, y estamos en una debilidad absoluta en materia política, y eso hay que trabajarlo, y trabajarlo al mediano y largo plazo, a pesar de que no podríamos estar hablando de eso cuando estamos hablando de una emergencia humanitaria, ¿no? Así es, Gaby, gracias por hablarnos con tanto realismo de temas que suelen ser importantes y dolorosos para los venezolanos y al mismo tiempo por sembrar esa semillita de esperanza en cada uno de nosotros sobre los cambios que se pueden ejercer a futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy con tus perspectivas.